los Corintios, allá afuera se escucha, hermanos. Espero que sí. Muy bien. Primera a los Corintios, vamos al capítulo 1. Todo bien, perfecto. Primera. ¿Hay un especial? ¿Un canto especial? Amén, amén, que venga, hermano. Que venga, el canto especial. Amén. Buenas tardes a todos. Vamos a cantar un canto y para los papás, felicidad. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, ahora sí, a primero a los Corintios, capítulo número 1.
Primera a los Corintios capítulo 1. Déjenme ubico a todos, hermanos, para a ver quiénes estamos. Perfecto, muy bien, ya estamos. Ahora sí. Primera de Corintios, por favor, capítulo 1. Busquen en sus Biblias para tener la palabra de Dios, hermanos, esta tarde. Primera a los Corintios, capítulo 1. Y vamos al verso 1:1, Primera de Corintios 1:1, dice la palabra: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿De quién es la voluntad, hermanos? De Dios. De Dios, muy bien. Y el hermano Sóstenes. Y a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia, ¿de quién es la iglesia? De Dios. ¿La iglesia de quién es, perdón? De Dios. La iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a ver el versículo número 9. 1:9. Fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Dios. Muy bien. Fiel el Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder ¿de quién? De Dios. Fíjese cómo todo va relacionado a Dios, o sea, como que todo le pertenece a Dios, ¿verdad? La iglesia es de Dios, la voluntad es de Dios, la fidelidad es de Dios, el poder es de Dios. Y ahora veamos el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría, ¿de quién es la sabiduría? De Dios. De Dios. El mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Vamos al capítulo número 2, ahí mismo, verso 1. 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de quién. De Dios. ¿De quién es el testimonio? De Dios. De Dios. No fui con excelencia de palabras de sabiduría. El 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿De quién es lo profundo? De Dios. De Dios. Yo creo que no está muy difícil entonces identificar de qué es de lo que vamos a hablar y cuántas cosas vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar en esta tarde las pertenencias de Dios, pertenencias de Dios, cosas que le pertenecen a Dios, son de Él. La Biblia nos enseña en esta epístola a los Corintios, Primera de Corintios, nos enseña en su capítulo 12, 13 y 14 en cuanto a los dones para la iglesia. Dice la Biblia que los dones son regalos, obsequios o talentos que Dios nos da a nosotros los cristianos, pero no son de nosotros. Él nos los da. Son dones, un don es un obsequio, algo que Dios te da. Pero no es una característica nuestra, hermanos. Es algo que se nos fue dado de gracia, por la gracia de Dios. Pero aquí cuando habla que la voluntad es de Dios, que la iglesia es de Dios, la fidelidad es de Dios, el poder de Dios, la sabiduría, el testimonio y lo profundo, todo eso es de Dios, está hablando que a él nadie le compartió, nadie le dijo, tú vas a tener estas propiedades que te pertenecen, sino que él se apropió a sí mismo de ellas, hermanos.
Eso es bien importante nosotros saber, porque incluso nosotros no podemos apropiarnos de cualquier cosa, porque necesitamos pagar un precio para nosotros poder apropiarnos de cualquier cosa. Si es un carro, si es una casa, si es una ropa, si es a la comida, el vestido, etcétera, etcétera, todo tiene un precio y te apropias de él hasta que pagas el justo precio. En el caso de Dios, hermano, Dios nunca pagó nada porque todo es de Él. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos todos nosotros en esta tarde. Las pertenencias de Dios. Él no tuvo que pagar nada, ni solicitarle a alguien que le diera o que le aconsejara. Isaías 40 también dice la Biblia, porque ¿quién aconsejó a Dios? ¿O a quién le pidió él alguna vez algo para que se lo proporcionara? Pero más bien de Dios dependen y parten todas las cosas, hermano. Por eso las pertenencias de Dios son importantes saberlas nosotros, para que los cristianos sepamos que esas cosas son exclusivas de Dios, pero son de Él para provecho de nosotros, hermanos. La iglesia en Corinto era una iglesia con muchos problemas, y entre más problemas tengamos las iglesias, más debemos aprender esas pertenencias que Dios tiene para que dependamos de Él. Porque cualquier problema por el que pasemos como iglesia o como cristianos o familias, no es para que nosotros nos deprimamos o abandonemos el camino cristiano, pero más bien es para que nosotros, hermano, digamos, todo le pertenece a Dios, y si todo le pertenece a Él, es que Él tiene para darme a mí algo también. Él tiene para ayudarme a resolver cualquier problema, por difícil que sea. Y vamos a ver esas cosas que le pertenecen a Dios. Número uno, el verso 1:1, Primera de Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Aquí vamos a ver primeramente algo que le pertenece a Dios. Una de sus pertenencias es su voluntad. La voluntad es de Dios, hermano. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como cristianos, como iglesia? Acuérdense que se le está escribiendo a la iglesia en Corinto. ¿Qué quiere decir voluntad de Dios para la iglesia? Voluntad de Dios para la iglesia quiere decir, hermano, que Dios le place, voluntades que a Él le place, que Él quiere, que es su deseo, arreglar cualquier cosa en la iglesia. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia, arreglar. Él desea, Él quiere participar en solucionar cualquier problema que suceda en la iglesia. Esa es su voluntad. La iglesia nunca va a dejar de tener problemas, hermano. Esta iglesia, ponga atención, tenía problemas de división, de preferencias, tenía problemas de confusión, tenía problemas de incesto, de adulterio, de fornicación, tenía problemas en cuanto a la autoridad, problemas en cuanto al ofrendar. Era una iglesia con severos problemas en cuanto a cómo deberían ejercerse los ministerios y los dones en provecho de la gente. Una iglesia con muchos problemas, que no sabían cómo edificar. Ellos no sabían cuál era la diferencia entre un cristiano espiritual y un cristiano carnal. Era una iglesia con muchos problemas realmente. Ellos pensaban que las lenguas, hermano, era un medio para evangelizar eternamente a los perdidos. Y las lenguas era un idioma solamente por un tiempo pasajero, para que
la gente en aquel tiempo que no podía escuchar el evangelio con claridad, lo pudiera escuchar en un idioma claro. Pero el problema de la iglesia era un problema de doctrina, hermanos. La iglesia no entendía doctrinalmente en cuanto a la cruz, en cuanto al poder de Dios, en cuanto a la crucifixión, al Espíritu Santo. No entendía la doctrina de la iglesia. Por eso dice que Pablo era llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios entonces era porque él deseaba, quería participar, él quería corregir, era su deseo que la iglesia entonces se condujera bien. Y la voluntad de Dios, hermanos, en una iglesia, no es que usted se ponga a orar y le diga: Señor, ¿es tu voluntad que me case con María o que me case con Juana? ¿O es tu voluntad, Señor, que yo vaya a Nueva York o que yo vaya a California? ¿Es tu voluntad, Señor, que yo me salga del trabajo y que me busque otro? No es a la voluntad que se refiere aquí, hermano, sino la voluntad de Dios es para los problemas que surgen en las iglesias a través de todos los siglos. La iglesia ha tenido problemas por 21 siglos casi ya, hermanos. Muchos siglos. Y cada siglo es diferente. Pero siempre tiene que hacer frente la iglesia a las necesidades que hay. Y ahorita todas las iglesias, hermanos, estamos con verdaderos problemas duros. Qué difícil es venir y escuchar un coro cantar como ahorita, con cubrebocas. La Biblia dice que la alabanza son de los niños, de los que maman y de los que están creciendo. La Biblia dice que nosotros debemos de alabar con júbilo y debemos de cantar al Señor en nuestros corazones con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cantar con el espíritu, pero cantar con el entendimiento, o sea, con los labios. El libro de los Hebreos dice que debemos de cantar y ofrecer sacrificios a Dios, dice, con labios de alabanza. Yo creo que es la primera vez, hermano, espero que no me equivoque, que Dios escuche algún canto por algún tiempo de una iglesia tapándose la boca. Y si esto, hermanos, en verdad Dios lo está permitiendo, que Dios nos perdone, porque no debe de ser así. La palabra de Dios nos enseña sinceramente que la alabanza siempre debe de hacer. La Biblia nos dice un día que si nosotros no queríamos alabar a Dios, dice, más vale que lo hagas, dice, porque si no, las piedras hablarían. Es importante que nosotros sepamos que estamos en un problema de este tiempo, hermano, y que Dios nos va a enseñar por su voluntad cómo nosotros poder resolverlos. Es difícil, hermano. La voluntad de Dios siempre fue que una iglesia se congregara. La iglesia de Jerusalén llegó a tener posiblemente cerca de 30,000 miembros, casi lo que se junta en el Estadio Azteca, hermanos. 30,000 gentes. Yo sé que el Azteca le caben 100, pero nunca se juntan 100, hermano. Por eso digo, es lo que se junta. Un estadio, hermanos, una plaza de toros, un hotel de pelea de box. Era la membresía de la iglesia. La iglesia en Antioquía llegó a tener como unos 3,000-4,000. La iglesia en Éfeso llegó a tener 3,000 a 5,000 personas. La iglesia en Corinto era una iglesia bastante próspera y llegó a tener un mínimo de 1,000 a 2,000 personas. Era una unidad. Y esperemos que pronto Dios nos ayude, hermanos. Esto es parte de su propiedad, su voluntad, es la voluntad de Dios. No pecamos, no hacemos nada, hermanos, malo, bíblicamente hablando. Necesitamos nosotros tener las cosas claras, porque la voluntad de Dios
es que nosotros dejemos que Él resuelva los problemas. Ore, ayúdenos a ello, porque no sabemos, como Salomón. Él decía: yo no sé entrar y salir, Señor. Dios decía de la gente de Nínive: ellos no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. No sabían distinguir los cristianos del primer siglo, y principalmente desde Corinto, lo que era un yugo desigual. Y un yugo desigual era unir un buey con un burro o un buey con un caballo. Ellos no sabían todavía. No sabía la iglesia distinguir si un cristiano debería juntarse o casarse o asociarse con algún incrédulo. No lo sabía la iglesia. Pero aquí entendemos nosotros que la voluntad de Dios, Él quiere siempre que resolvamos todos los problemas. Hermano, en lugar de que usted tome este tiempo para amargarse, para criticar si está bien o si está mal lo que estamos haciendo, póngase a orar, únase a ello, pídale al Señor que nos ayude a saber enfrentar bíblicamente los problemas, porque su voluntad es ayudarnos a enfrentarlos como iglesia, hermano, y tenemos que hacerlo. Es la voluntad de Dios. Número 2, otra pertenencia de Dios. Ya vimos que una pertenencia es su voluntad. La segunda dice que es a la iglesia de Dios. Esta carta va dirigida a la iglesia de Dios. La iglesia le pertenece, es de Dios. La iglesia Maranata se ubica en Lakeland, pero no es de Lakeland. La iglesia tiene un pastor, pero la iglesia no le pertenece al pastor. La iglesia bíblicamente tiene oficiales, pero la iglesia no pertenece a los oficiales. La iglesia, hermanos, tiene un edificio, pero la iglesia no le pertenece al edificio. La iglesia le pertenece a Dios, de acuerdo al versículo 2. Es una de sus pertenencias. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, es decir, a los salvos en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, es para todas las iglesias en cualquier lugar. Corinto, Éfeso, Galacia, Roma, Alemania, España, Inglaterra, Estados Unidos, Lakeland, en todas partes donde invoquen el nombre. La iglesia es de Dios, pero la iglesia siempre se va a reunir localmente. Por eso dice: donde quiera que se encuentre. La iglesia es una pertenencia de Dios, hermano. Y hay veces, hermanos, en que es difícil poner ilustraciones, pero voy a atreverme un poquito a poner por lo menos un par de ilustraciones de un cuerpo humano. 2 casos que me consta que pasaron dentro de miembros de la iglesia, afortunadamente no aquí al momento, pero uno de ellos, la pérdida de un dedo. Le dicen a la persona: te cortaste el dedo, aquí está el dedo. Se lo dieron en formol, dice: si lo quieres conservar para toda la vida. Entonces la persona dijo: de momento sí lo quiero. Le dieron el botecito, se lo llevó a la casa y ahí tenía su dedo. Y cuando tenía oportunidad veía el dedo y decía: ay, se miraba su dedo amputado y decía: ay, mi dedo, mira cómo me hace falta. Y se atormentaba. Otra persona que le sacaron del vaso, que difícilmente se da en el vaso una piedra, pero la piedra se amoldó al vaso, el órgano del vaso que tenemos. No estén pensando que es un vaso literal, es un vaso porque es un depósito que tenemos en el cuerpo.
Entonces la piedra, en lugar de estar en el riñón, se fue hasta el vaso y se hizo redonda, quizás como un granizo o como una pelota de golf. Cuando se la sacan, le dan esa piedra que sacaron de allí también en un frasco con formol para que se conservara, y también se la llevó a la casa. Cada vez que tenía chance la veía y decía: esta piedra me estaba matando, esta piedra me estaba matando. Cada vez que la miraba, maldita piedra, maldita piedra. Era un tormento, hermanos, una cosa y otra. Pregunto yo, si acaso hay algo que te está matando de tu cuerpo, ¿qué preferirías tú? ¿Perder una pierna? Y piense de acuerdo a la Biblia. ¿Perder una piedra, pero vivir en el cielo completo? ¿O entrar al infierno completo con todo y 2 piernas? ¿Verdad que Cristo da la respuesta, hermano? Dice: mejor te es que entres al cielo cojo, manco, tuerto, y no que vayas al infierno con todo tu cuerpo y ser atormentado por toda la eternidad. Hermanos, con esto yo digo, la iglesia le pertenece a Cristo, a Dios. La iglesia es de Dios, hermano. En la iglesia nadie estorba. En la iglesia, hermanos, nadie estamos de más. Es una iglesia perfecta. Si hemos visto cuerpos humanos imperfectos, veces con 12 dedos, veces a lo mejor con una sobreoreja, posiblemente veces vemos cuerpos humanos que no están a toda la capacidad, pero eso es por causa del pecado. Pero la iglesia le pertenece a Dios y no tiene defecto alguna. Amén, amén. Dice la Biblia que es sin mancha y sin arruga y no tiene ningún defecto. La iglesia es de Dios. Es su pertenencia, hermano. Si usted es un cristiano, usted pertenece a ese cuerpo. Y aunque usted nos vea a todos los demás, que a veces usted se preguntará carnalmente, puede ver a alguien de la iglesia y decir: ¿a poco Dios puede tener a alguien? Imagínese a mí. Usted podrá decir: ¿a poco Dios puede tener a alguien tan feo como el pastor dentro de su cuerpo, que es tan precioso? Pero después vaya usted a un espejo, mírese y hágase la misma pregunta y diga: ¿a poco Dios puede tener a alguien así como yo soy dentro de su cuerpo? Y la respuesta bíblicamente está: sí, porque la iglesia es pertenencia de Dios y Él no la compró con oro o plata. Él la compró con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La iglesia es entonces de Dios, es su pertenencia, hermano. Le pertenece a Dios. Nadie somos dueños, cada quien cumplimos una función. La iglesia pertenece a Dios. Todo lo de usted pertenece a Dios. Si no, usted nomás pregúntese: de lo que yo tengo, ¿qué es lo que no le pertenece a Dios? ¿O le voy a entregar a Dios solo lo que le pertenece? Y luego a veces ahí le aventamos a Dios un cordero cojo, o a veces le aventamos un borrego tuerto, que era lo que hacían los israelitas, o a veces le aventamos ya una oveja trasquilada que ya no tenía ningún valor. Hermano mío, eso no debe ser así. La iglesia es de Dios, y si usted es de la iglesia, hermano, usted es de Dios, es pertenencia de Dios. Número 3, otra pertenencia que Dios tiene, verso 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Yo puedo decir de cualquier cristiano, de cualquier ser humano: era fiel, fue fiel. Hermano, debería de ser fiel.
Vamos a echarle ganas a la fidelidad de aquí en adelante. Porque hay ocasiones, hermanos, en que dejamos de ser fieles. Pero la Biblia dice, fiel es Dios. Como si habláramos de una característica, diríamos nosotros, si hay alguien fiel, es Dios. Si nosotros dijéramos, si en la Biblia hay alguien humilde, ese es Moisés. Si en la Biblia hay alguien que era conforme al corazón de Dios, ese es el rey David. Si en la Biblia Dios le llama amigo a alguien, ese fue Abraham el patriarca. Si dijéramos nosotros, si en la Biblia hay un profeta de fuego y profeta de Dios que representa el Antiguo Testamento, diríamos, ese es Elías, el profeta de fuego. Y si dijéramos nosotros, si hubiera un anunciador o precursor de Cristo anunciando que Él iba a venir, tendríamos que decir, ese es Juan el Bautista. Porque esas son características que nadie más va a tener más que esos solos que hemos mencionado. Aquí cuando dice Dios es fiel, está hablando, hermanos, que es algo que le pertenece únicamente a Dios. El apóstol Pablo dice allá en la segunda epístola a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que, hermanos, nosotros hemos sido más de 1, 5, 15, 50, 500, miles de veces infieles. No me diga que no, hermano. Pero Dios siempre es fiel. Es una propiedad, algo que le pertenece a Él. Es una característica de Él, ser fiel. Dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, que Dios no pudiendo jurar por otro mayor, porque no hay otro mayor que Dios, dice, juró por sí mismo. Amén, hermanos, porque no hay otro mayor que Él. Y dijo Dios, ¿por quién juraré? ¿Quién es más fiel que yo? ¿Quién es más decente que yo? ¿Quién es mejor que yo? No, pues no hay ninguno. ¿Dónde lo voy a encontrar? Dice Dios, bueno, voy a jurar entonces por mí mismo. Y en cuanto a qué iba a jurar, hermano, en que por un solo sacrificio, el sacrificio de su Hijo, nos hizo perfectos para siempre, a los santificados, a los salvos, y juró por Él mismo, lo que quiere decir que no miente, que siempre es fiel a lo que Él promete. Hermanos, tengo que llegar y tocar estos puntos que son importantes en nosotros hablando de fidelidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros que vamos a ser este año fiel? Y ahora sí voy a ser fiel, asistiendo, ganando almas, leyendo Biblia, orando al Señor, dando para misiones, viniendo a la iglesia, no fallando, perdonando, comportándome humilde. Voy a ser fiel. Ahora a mi palabra, a sostenerme, a no andar flaqueando en la vida. ¿Y cuántas veces no hemos roto el juramento? O esa fidelidad. Pero aquí dice la Biblia, fiel es Dios. Es algo de su pertenencia, hermano. Él no lo comparte con nadie, esa fidelidad. Él no le enseña a nosotros. Pero dice, yo te quiero enseñar que yo soy fiel. Número 4. Otra pertenencia de Dios es el poder de Dios. Poder de Dios. En el 1:18, está conmigo, amén, hermanos. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder. Termine conmigo. Es poder de Dios. Poder de Dios, hermano. Una pertenencia de Dios es su poder. Ahora,
Cuando aquí habla del poder, no está hablando del poder de resucitar muertos, de sanar enfermos, de multiplicar el alimento. No está hablando del poder de parar los mares, de callar el viento, o del poder de retrasar el sol o detenerlo. No habla del poder que lo manifestó muchas veces haciendo caer fuego del cielo, rayos, centellas, relámpagos, estruendos. No es el poder que abrió el mar muerto o el río Jordán. No, hermano, el poder al que se refiere aquí es al poder de la cruz, al poder de la obra salvadora. El poder más grande que Dios nos manifiesta a nosotros es cuando nos salva. ¿Por qué tiene usted entonces tan en poco la salvación que Cristo le ha dado? ¿Por qué ve como un ángel blanco con cabellos hasta el suelo al gobernador, al presidente, al rey, al jefe, al patrón? ¿Por qué los ve como si fuera Dios mismo? No son Dios, hermano. El poder es de Dios y es en cuanto a la salvación. A veces le pregunta a uno: ¿usted cuándo fue salvo usted? Muchas veces va a decir: ni me acuerdo. Y bueno, lo importante es que usted lo sea, que sea salvo en verdad. Pero con esto quiero decir que a veces tenemos muy en poco, hermano, la salvación que Él nos ha dado a través de la cruz, o su sacrificio en la cruz del Calvario. El poder es de Dios para salvación. Esto bien lo decía también el apóstol Pablo en los Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces el poder, hermano, se manifiesta finalmente en la salvación, porque Dios a todos los que estamos aquí no nos hizo un milagro en el sentido de levantarnos de los muertos, o no nos hizo a todos el mismo milagro de hacernos correr si estábamos cojos, o no nos dio a todas las vistas si es que hubiésemos estado todos ciegos. Pero sí hizo un milagro poderoso en todos nosotros. Y el milagro, hermanos, que hizo el Señor, así diríamos nosotros, singular en cada uno, es el habernos salvado por su gracia. Amén. Eso sí lo hizo en todos nosotros. Amén, amén. Por eso es el poder de Dios. Y vemos otra pertenencia más. El poder pertenece a Dios. Y vemos en el 1:21, hermano, dele vuelta a la hoja. 1:21, pues ya que en la ¿sabiduría de quién? De Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bueno, en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, sino en la sabiduría de Dios es como le ha placido al Señor, hermano, a través de la locura de la predicación. Es decir, la sabiduría es de Dios. ¿Y cómo Dios mostró la sabiduría? Dios mostró su sabiduría a través de un sacrificio en la cruz. Así es como Él mostró su sabiduría. Por eso no es la sabiduría del mundo. En la sabiduría del mundo, el mundo hubiera calculado cómo podía ser salvo. Por ejemplo, los profetas hablaron dónde había de nacer. Miqueas decía que Cristo iba a nacer en Belén de Judá, que era la ciudad más pequeña del territorio de Judá. Dice: ahí nacerá un Salvador. Otro profeta decía que iba a nacer en un establo. Los magos de Oriente estudiaron mediante la sabiduría y conocimiento cómo llegar. Y ellos inquirieron diligentemente cómo llegar al pesebre donde nació el Salvador. Y llegaron.
Pero no nos salvamos a través de los Reyes Magos. Nos seguimos salvando a través de la cruz todavía, hermano. A través de esa sabiduría. El mundo puede decir, pero ¿por qué Dios nos salva por las buenas obras? Bueno, porque eso es sabiduría del mundo, hermano. Y Dios nos salva a través de la sabiduría del mundo. Sino a través de la sabiduría de Dios, que eso es la cruz de Cristo. Podríamos nosotros entonces decir, la sabiduría es de Dios y la sabiduría la muestra para que el hombre vaya a la cruz y para que el hombre sea salvo a través del sacrificio de la cruz. Esa es la sabiduría de Dios, hermano. Cuando usted quiera empezar a ser sabio en la vida, al primer lugar donde usted tiene que ir es a la cruz de Cristo Jesús. Cierto. ¿Quiere tener sabiduría en su vida, en su profesión o trabajo? Primero vaya a la cruz. ¿Quiere tener sabiduría con su familia, en su matrimonio? Primero vaya a la cruz, hermano, y tendrá sabiduría. ¿Quiere tener sabiduría para planear su vida, su futuro? Vaya a la cruz primero y le va a enseñar el Señor cómo usted puede tener esa sabiduría para poder dirigir su vida. Hay que ir a la cruz primero que todo. Es la sabiduría de Dios, hermano. No arregle las cosas por su propia manera. Vaya primero a la cruz, porque ahí está la sabiduría. Otra pertenencia de Dios es el testimonio. En 1 Corintios 2:1 dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de quién? Testimonio de Dios. Cuando fui a Corinto, que le fui a anunciar, primero el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. Yo lo que les iba a hablar era el testimonio de Dios. ¿Cuál era el testimonio de Dios? Mire lo que dice el 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El testimonio de Dios es que nosotros, hermano, le digamos al mundo, le testifiquemos a ellos que Cristo ya fue crucificado y que Cristo ya resucitó y que Él es el Salvador del mundo para todo aquel que en Él cree. Ese es el testimonio de Dios. ¿Sabe, hermanos? Dios solamente se llevó un capítulo de la Biblia, quizás dos, para explicarnos algo en cuanto a la creación, que mucha gente cree que tiene miles de años, algunos dicen que hasta millones. Pero la Biblia nada más, en unos 40 versículos nos explica todo lo que es de miles y miles o millones de años atrás. Pero Dios, para hablarnos de la cruz, ponga atención, ocupa todos los libros de la Biblia para poder hablarnos del testimonio de su Hijo Jesucristo. Génesis nos habla del Redentor y Génesis nos habla de la vestidura con que Dios nos viste. Génesis ya está hablando de Cristo, que Él iba a ser el que moría en la cruz del Calvario. Éxodo nos habla del libertador. Levítico nos habla de la santidad de Cristo. Números nos habla a nosotros del censo, de cuéntense cuántos son. Cristo tiene todo el conteo, conoce hasta los pelos de nosotros, hasta cuántos se nos caen. Deuteronomio, te voy a repetir y te voy a volver a enseñar y a explicar
lo que no has entendido. Josué, la conquista de tu corazón. El libro de los Salmos, el salterio o el canto del cantor. Cristo es exaltado en los Salmos, hermano. Y podríamos hablar de todos los libros del Antiguo Testamento. Todos se centran en el nombre de Cristo Jesús. Dios, con 39 libros en el Antiguo Testamento, nos dio testimonio de su Hijo Jesucristo. Con 27 libros en el Nuevo Testamento, nos da testimonio para que nosotros demos el testimonio de Dios. Si nosotros le preguntáramos a Dios en este momento: Dios, ¿qué tú quieres que yo diga en esta vida? Lo que Dios nos respondería a todos por igual, sin ninguna excepción. Dios diría: yo lo que quiero es que des testimonio acerca de mi Hijo. Ese es el testimonio mío hacia todo el mundo. Así es que, hermanos, hablar de Dios, pero hablar de Dios es un mensaje, su palabra. Yo no soy bueno para los chistes, por eso no me gusta casi decir chistes. Pero aquella viejita que le invitó a alguien a la iglesia, le dijeron: no, venga, vamos a la iglesia, le invitamos. ¿Y allí qué hacen en su iglesia?, pregunta la viejita. Y dice el que lo invitó: bueno, allí lo que hacemos es, allí hablamos de Dios. No, dice, o sea, ¿qué voy a la iglesia? Si allí hablan de Dios, ¿qué nos dirán de uno? Y no vino a la iglesia, hermanos. Imagínense, el testimonio de Dios. Es importante que nosotros lo demos. No hable tanto de la iglesia o tanto de las familias o los hermanos, que aunque es importante uno y otro, pero hable del testimonio de Dios. Por último, otra pertenencia de Dios, hermano, algo que es de Él, está en el versículo 2:10, donde dice la Biblia: pero Dios no la reveló a nosotros, o sea, a los cristianos, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Lo profundo es de Dios. Es una de las pertenencias que Dios tiene. Es algo de su propiedad. Lo profundo, hermanos, de Dios. Cuando usted se enferma, alguna vez que se ha enfermado y que hemos tenido oportunidad, porque las circunstancias nos permiten ir con usted, siempre le leo un salmo, el Salmo 100, casi a todos, donde la Biblia dice, el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, entrad con júbilo en su presencia. Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y luego ya le explico la explicación profunda y práctica. Mire, Dios lo hizo a usted, usted no se hizo a sí mismo. Entonces, como Dios lo hizo a usted, Dios sabe lo que hay en usted y sabe cómo corregir lo que hay en usted. Usted no sabe corregir. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hay en usted? Cristo dijo un día, y así es: médico, sánate a ti mismo. Porque es una ironía. Un médico difícilmente se sana, difícilmente se receta y difícilmente le atina la enfermedad, y aunque sea él. Pero aquí lo profundo de Dios, hermano, estamos hablando de que no conoce usted ni lo más profundo, hermanos, ni tan siquiera de sus entrañas, ni tan siquiera estamos adivinando todavía con los ecos donde muestran un bebé. Todavía estamos adivinando y a ver si eso no, porque no se ve. Aunque me digan, mira, es que aquí esto y esto, no se ve, o yo no lo veo. Son cosas profundas. Ahora imagínate lo que hay en tu mente. Pero dice, el Espíritu nos lo enseña a nosotros todo, todo lo de Dios. Dice, aún lo profundo, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo sabe. Escudriñar es saberlo todo, investigar, indagar, conocer y no olvidar nada de lo que ha aprendido. Solo el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, es el que conoce sobre Dios.
Y dice, Él conoce lo profundo de Dios. Hermanos, por eso esta pertenencia, lo profundo, solamente es de Dios. No sabemos muchas cosas todavía, pero permítanos compartirlo, hermanos, solo las que logramos entender a nuestro limitado conocimiento, a nuestra limitada experiencia. Hay cosas muy profundas, y cuando Dios le dé a usted la oportunidad de conocer cosas más avanzadas que a otros, eso no es para que usted se ensoberbezca, es para que usted lo comparta también, esas profundidades que Dios le ha dado a conocer, porque las cosas profundas son de Dios. Cuán profundo es tu amor, dice el canto, no lo puedo comprender. Alto es, profundo es, profundo amor, inmenso amor. Y así es, hermano. El versículo de los Efesios dice, cuál alto y ancho, cuál largo y profundo. Es el amor, hermano, de Dios, que no podemos entender. Hay cosas profundas, pero dice Dios, yo te las quiero enseñar a ti. Y Dios nos ha enseñado tantas cosas que esperemos usted diga, qué bueno que a Dios le pertenecen todas las cosas. Hay un pasaje en la Biblia que dice, porque a Dios sea la honra y el poder, y a cuyo nombre pertenecen todas las cosas, desde hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Son las pertenencias de Dios. Dios tiene para todos nosotros, y es para que nosotros nos acerquemos a Él. A Él le pertenece su voluntad, a Él le pertenece su iglesia, a Él le pertenece el ser fiel, a Él le pertenece el poder para salvar, a Él le pertenece la sabiduría para que aprendamos a ser sabios, pertenece el testimonio para que nosotros demos testimonio de Dios, y aún lo profundo podemos conocerlo porque lo profundo es de Él. Y Él dijo que no nos iba a ocultar ninguna cosa, pero no conocemos todo porque nunca hemos venido a Él, hermanos, con ese deseo de aprender cuanto Él desea para nosotros. Le pido cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Y queremos dar oportunidad en esta tarde. Si alguna persona todavía no recibe a Cristo, no está seguro de su salvación y le gustaría en esta tarde tener esa seguridad, le gustaría a usted pedirle al Señor Jesucristo que le salve, levante su mano para orar por usted. Quisiera tener esa seguridad de la vida eterna. Solo levante su mano, por favor. Levántela, por favor, si hay alguna persona que le gustaría invitar a Cristo. Si en el obvio hubiese alguien, levante la mano y alguien le va a explicar cómo usted puede ser salvo. Por lo tanto, le anunciamos a usted, el miércoles nos vemos aquí a las 7 de la tarde, y esté al pendiente también con los anuncios que tendremos. Pudiera ser a través de subir algo a nuestra cuenta, el estado, anunciarle que vamos a estar haciendo algo con los niños, pero espere noticias, hermanos, en cuanto a esto. Ore por los enfermos y ore por la hermana Rosa Pardo y a la vez por la hermana Mariela, que Dios les siga bendiciendo con sus bebés, a sus respectivas familias también. Entonces vamos a pedirle a todos ustedes, hermanos, que oremos para despedirnos en esta tarde y escuchemos las indicaciones. Padre nuestro, pedimos tu bendición para todos nosotros. Estamos en tus manos. En el nombre precioso de Cristo pedimos que nos lleves con bien a los hogares, protégenos, bendigas a los que están con la infección, el contagio, bendiga a los médicos, los gobernantes, bendigas a
a los niños, a los ancianos, a los vulnerables, pero sobre todo ayúdanos a poder mantenernos fieles y constantes y llevar la palabra y la predicación a otra gente, Padre. Ayúdanos, danos sabiduría para poder extender tu palabra. Llévanos con bendición. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a pedirles a los diáconos que pasen, hermanos, ahí pongan las charolas, y vamos a pedirles que empiecen a salir. Mira, hermana Karen, traes tu teléfono, hermana. ¿Puede? No lo trae. Qué bueno que no lo traiga, hermana, porque estamos diciendo que es mejor que no lo traigan, más que las personas autorizadas. Hermano Agustino, alguien, venga acá con el teléfono. Mira, Saraí, también, ven, ponte acá, casi junto a Néstor, hija. A todos los papás que vayan saliendo por acá, pero alguien, hermano, que le tome a los papás. No usted, que usted también es papá. Ahí présteselo a Karen. Muy bien. Entonces, Karen, a los papás que se paran medio segundito así nomás, acá Saraí, de igual manera. Cuando van saliendo, los papás, al papá ahí nomás. Y hermanos, ahí también, échele ganas, ¿verdad? La foto. Entonces ahora sí, conforme el hermano vaya diciendo, vamos a salir, y el siguiente grupo hasta que llegue al carro. Dios les bendiga. Por acá el hermano, ¿salió quién, hermano? ¿Qué familia es? Hermana Marisela, Dios les bendiga, hermano. Saludos, cuídense. Ánimo. Por acá viene el hermano Jonathan y toda la familia, hermana Lourdes. Por ahí el hermano Zarzosa. Allí felicidades, hermano. Dios le bendiga, pásenla bien. Amén. Y luego por allá está el hermano Pablo también. Y acá el hermano Sammy. Dios les bendiga, hermanos. Díganos. Sí, muy bien. Tomen las fotos ahí. Más despacito. Ahí, ok, muy bien. Ahora sí. Ahí va Hugo. Te bendiga, Hugo. Hugo, cuídese, Marimar. También. Ahí va Maruri. Hermana Guadalupe, Dios le bendiga, hermanos. Le bendiga por acá. Hermano Martín. Muy bien. Ahí va el hermano Pancho con la familia. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén. Dios le bendiga. Cuídense, hermanos, también. Miguelito, Dios me lo bendiga. Cuídense, hermano. Hermano Eliezer también, hermano. De igual manera. Ahí va la familia Mateo. Dios les bendiga, hermanos. Por acá viene la familia del hermano Tomás. Hermana Juana. Dios le bendiga, hermana. Cuidado también. Por acá el hermano Plácido. Dios le bendiga, hermano. Cuídense todos. Adelante, hermanos. Amén. Por ahí va el Pablito. Pablito. Muy bien. Gracias, Pablito. Hermana Juanita, hermano Ángel, Dios les bendiga, cuídense, hermanos. Ánimo, Dios les bendiga. Ahora aquí va la hermana Rosa. También. Por ahí va Mercedes. Por acá viene la hermana Isabela. Y viene el hermano Abraham. Le bendiga, hermano. Hermana Marily. Hermano Sammy. Felicidades, Sammy. Cuídense, brother. Acá Andrea.